cambiando de información, fíjese que la Ciudad de México es la única entidad del país en presentar por segunda ocasión una encuesta especializada en temas de discriminación local. Estos son los resultados arrojados por la encuesta. En realidad todos pueden ser discriminados y lo han sido, depende en el contexto o en el lugar en el que se hayan encontrado. Esto fue lo que respondió Naomi, una estudiante universitaria, al preguntarle su opinión sobre el tema de discriminación. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación capitalino presentó la segunda encuesta sobre discriminación CDMX 2017, la cual señala las primeras 5 causas por las que una persona es discriminada. El quinto lugar, con un 9.7%, lo ostenta tener alguna discapacidad. Con 13.8% le sigue la pobreza. El tercer lugar lo tiene el color de piel con 13.9%. El segundo lugar, con 14.6%, las preferencias sexuales. Y las personas más discriminadas en la capital del país son las de bajo nivel educativo, con un 15.3%. La percepción de la discriminación a las personas indígenas ha bajado de manera importante, 6 puntos menos. Esto nos abre pues al tipo de ciudad que ya estamos siendo. Sigue siendo un reto, sigue siendo el primer grupo discriminado. Para obtener los resultados fueron encuestadas un total de 5.200 personas. Si desea conocer la encuesta con más detalle, puede consultar la página www.copred.cdmx.gov.mx. Con imágenes de Libe Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.